Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. El texto que leímos al inicio del culto, la resurrección, que está narrado en los 4 evangelios. Nosotros hoy vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Versículo 5. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día una vez más. Te ruego que hables a nuestros corazones a través de tu palabra en esta mañana. Usa lo que voy a decir ahora, Señor, pero que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y aclarando nuestras ideas. Danos fuerza, valentía, coraje para poner en práctica lo que escuchemos ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La narración de Marcos es tal vez de las más cortitas, pero es de las que más me gusta a mí por los detalles que tiene, y ahora vamos a conversar sobre ellos. Pero quiero ir a un texto que también leímos durante el culto, que es el texto de Pablo en 1 Corintios 15, que dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Lo leímos hace un ratito y quiero comenzar el mensaje de hoy recordando eso. Vamos a hablar de la resurrección, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Mártires que murieron por una causa está lleno. Cada religión tiene su líder y todos están muertos. El único que resucitó fue Cristo. El único que resucitó fue Jesús. Y así como el apóstol Pablo, exhortando a los corintios, le dice: tomen en cuenta lo que significa la resurrección, porque si no existiese la resurrección, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué me estoy peleando con ustedes? ¿Por qué les estoy escribiendo estas cartas? Vana sería nuestra fe. Entonces vos que crees en el Señor Jesús, no te saltés la parte de la resurrección. Ha resucitado, el Señor Jesús ha resucitado. Muchos han muerto por una causa, como les decía, incluso muchos cristianos a lo largo de la historia han sido martirizados. ¿Cuántos cristianos han sido martirizados por seguir a Cristo? Pero solamente uno resucitó. Y esta resurrección tiene un enorme significado doctrinal, que voy simplemente a mencionar algunas cositas porque me gustaría dedicarme a algunos detalles de la narración. Pero debemos entender, no podemos salir hoy de acá sin entender que por la resurrección Cristo asegura nuestra regeneración. La regeneración es un concepto teológico que es el que nos muestra que somos nuevas criaturas, somos regenerados, y Cristo asegura con su resurrección esa regeneración. ¿Por qué digo esto? Porque siempre nuestra tendencia natural es a pensar en la cruz, en el sacrificio de la cruz, que está bien,
gracias a la muerte de Jesús somos regenerados, pero también gracias a la resurrección. Miren lo que dice 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En la introducción de Pedro, hablándole a estos hermanos, le dice: bendito sea Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y por qué nos hizo nacer de nuevo? ¿A través de qué? A través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Ven? El sacrificio de Jesús nos hace nacer de nuevo y su resurrección también es la otra parte de la historia. Por la resurrección Cristo asegura nuestra regeneración. Por la resurrección Cristo asegura nuestra justificación. Lo mismo pasa. A veces pensamos que la justificación fue obtenida por Jesús exclusivamente mediante la cruz del Calvario. De nuevo, es una verdad, no estoy cuestionando eso, por favor, al contrario, estoy afirmando que gracias al sacrificio sustitutorio de Jesús, en expiación por nuestros pecados, nosotros somos justificados. Fue imputada a nosotros la justicia del Señor, no por nuestra justicia, la de Él, su vida justa, presentada delante de Dios. Eso significa la justificación. Sin embargo, Romanos 4:25, agregando a eso de la cruz, dice que fue entregado Cristo por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir esto que en el plan perfecto de Dios de redención para el ser humano, la resurrección era elemental para nuestra justificación. Somos justificados por la muerte de Cristo, pero somos justificados por su resurrección. Como les decía, hay enorme significado doctrinal en la resurrección. Yo elegí hablar de la regeneración, la justificación, y termino con este de 1 Corintios, texto de 1 Corintios 6:14, que dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a todos nosotros mediante su poder. ¿De qué está hablando Pablo a los Corintios acá? Pablo está hablando que por la resurrección de Cristo, Él asegura que nosotros también recibiremos un día, cuando estemos con el Señor, cuerpos perfectos de resurrección. Entonces, todo lo que te duele, todo lo que te genera incomodidad, todos los problemas de salud inclusive que tenemos, mantenemos la esperanza de que un día, cuando estemos con el Señor, vamos a tener cuerpos que no sabemos bien cómo serán, no tenemos claro cómo serán, pero sabemos que no van a sufrir de todas esas cosas. Y según Pablo, escribiéndole a los Corintios, ¿quién consiguió eso por nosotros? Lo consiguió Cristo, resucitando. El Cristo resucitado asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. A modo de introducción, entonces, recordar, y el objetivo es hacerte pensar y que yo piense de nuevo, que vuelvas a casa y pienses en estas cosas. Que si vos y yo somos justificados, somos regenerados y tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor, eso es gracias a la muerte de Cristo y a la resurrección del Señor al tercer día. Así de poderosa es la resurrección. Pero me gustaría detenerme ahora en el relato de Marcos. Vamos a volver a Marcos, lo que estábamos leyendo, Marcos 16 del 1 al 8. El relato de Marcos es el más breve de todos, como les decía, pero me gustaría detenerme en algunos detalles. El primero de ellos es el descubrimiento de aquellas mujeres. Prestemos atención a lo que las mujeres descubrieron y cómo lo hicieron. Dice que pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús, como recordábamos el viernes, se le llama el Viernes Santo, el Señor Jesús fue crucificado a eso de las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde es cuando el Señor muere. ¿Sí? Marcos 15:42, o sea, en el capítulo anterior, probablemente lo tengan hasta en la misma página, dice: y al atardecer, están hablando del día que Jesús murió, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día de la preparación, porque todos se preparaban ese día para el sábado no trabajar. Entonces era urgente sacar al cuerpo de Jesús de ahí.
Lo normal en aquella época, lo normal con los cuerpos que eran crucificados era que se quedaran ahí por días, como un método disuasorio para la gente, para que la gente pasase por ahí, viese el cuerpo, oliese a esa persona que estaba muerta ahí y se intimidase, tuviese miedo de no hacer lo que él hizo. Sin embargo, por la misericordia del Señor también, ¿se acuerdan de José de Arimatea? Hacía parte del Sanedrín, uno de los que estaba ahí, junto con Nicodemo. En otro relato de la muerte y resurrección de Jesús, en otro evangelio vemos eso. Los dos interceden para sacar al cuerpo de Jesús, envolver al cuerpo de Jesús y guardar el cuerpo de Jesús en una tumba, sepultarlo en una tumba, una especie de cueva con un lugarcito para poner el cuerpo a la derecha, y se ponía esa piedra gigante. Sepultado entonces el día de preparación, Jesús, viene el día de reposo, porque el versículo 16:1 dice, pasado el día de reposo, día de preparación para nosotros el viernes, pasa el día de reposo y llega el domingo, primer día de la semana, dice, pasado el día de reposo, vienen estas mujeres, traían especias aromáticas que enmascaraban el olor de la descomposición de un cuerpo. Ese era el objetivo de las especias aromáticas. Iban a ungir a Jesús, a pasar sobre el cuerpo de Jesús esas especias aromáticas que enmascaraban un poco ese olor, y para ungirle, una forma de mostrar afecto, respeto, símbolo de cuidado y amor de esas mujeres. Vieron que dice, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Todavía, obviamente, ellas estaban pensando que Jesús estaba muerto, pero querían honrar a Jesús en sus cabezas, todavía muerto, ungiéndole como un símbolo respetuoso de cuidado y de amor. Pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son estas mujeres? Dice que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y si leemos esto en el relato de los otros evangelios y en este mismo, les voy a dejar esa tarea para que lo hagan ustedes después en casa, se van a dar cuenta como estas mujeres estaban ahí mirando cuando Jesús estaba muriendo. Es que no me aguanto, les dije que le iba a dejar la tarea, no le voy a dejar la tarea. Vayan al versículo 40 del capítulo 15, ahí arriba. Sí. Magdalena fue la que le secó el rostro a... Sí, exacto. Entonces, María Magdalena, Salomé y María la madre de Jacobo, dice en el versículo 40, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas tres mujeres que se menciona en la resurrección, en el capítulo 15, versículo 40, dice que estaban ahí mirando cuando Jesús había muerto o estaba colgado en la cruz. Ellas se identificaron como seguidoras de Jesús, estaban ahí. Y era peligroso hacer eso. ¿Dónde estaban los discípulos en esa hora? ¿Se acuerdan que se habían ido? No estaban. Tenían miedo a ser perseguidos, a ser identificados con Jesús. Sin embargo, ¿quiénes son estas mujeres? Estas tres particularmente estaban ahí, se identificaron con Cristo en el momento de la cruz, cuando todos le habían abandonado. Y el domingo entonces de mañana, primera hora de la mañana, quieren ir a servirle una última vez, ya que no esperaban ver a Cristo vivo. Pensemos eso, a pesar de que Jesús había anunciado su resurrección, los discípulos todavía no entendían eso, no creían o no terminaban de entender a qué se refería. Y estas mujeres tampoco. Entonces en su cabeza Jesús no estaba vivo, Jesús estaba muerto, vamos a cuidar del cuerpo ungiendo su cuerpo con especias aromáticas. Y es una muestra de servicio una vez más, porque dice el versículo 41 del capítulo 15, estas mujeres que estaban viendo, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, los seguían y les servían. Durante toda su vida estas mujeres sirvieron a Jesús y ahora Jesús había muerto y ellas querían servirle una vez más. No esperaban ver a Cristo vivos, sin lugar a dudas. Y dice
Versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Muy de mañana el sol había salido, rayado el alba, y ellas se acercaron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se dieron cuenta, yo no sé si por el apuro, vamos a comprar las especias, vamos bien de mañana temprano, que se acordaron que estaba la piedra, ¿sí? Y en el camino empezaron a hablar, ¿quién nos va a remover la piedra? Incluso no recordaron algunos detalles, porque no era solo la piedra. Ahora sí te voy a hacer una invitación para que en casa leas Mateo 27 del 57 al 66. Mateo 27 del 57 al 66. ¿Qué nos relata esto? Cuando sepultan a Jesús, vienen los fariseos a hablar con Pilato y le dicen, los discípulos tal vez quieran robar el cuerpo. Entonces a la piedra hay que agregarle algo más. Y ellos piden que se le ponga guardia y que se le ponga el sello del Imperio Romano. El sello del Imperio Romano era una especie de cuerdas cruzadas o paralelas con el sello del Imperio Romano en cera que garantizaba que eso no se movía, no podía moverse de ahí. Mateo 27, del 57 al 66, hace ese relato. Estas mujeres se preocupan por la piedra, pero incluso no se están acordando de que ahí hay guardias. Hay guardias del Imperio Romano y que la piedra está sellada por el imperio. O sea, el problema era mayor incluso de lo que ellas estaban esperando. Y llega el versículo 4 y dice, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron, y ahí sigue la historia. Llegaron y esos tres problemas, el de la piedra enorme, el de la guardia y el del sello del imperio, no estaban. Y ahí entraron. ¿Ustedes se imaginan el riesgo que estas mujeres estaban tomando? Yo me hice esa pregunta acá. Era riesgoso ya identificarse con Jesús cuando estaba colgado en la cruz. Sus discípulos no se animaron a identificarse. Pedro, ¿se acuerdan lo que había pasado con Pedro? Y ellas estaban ahí. Pero encima, el domingo, ellas iban a ungir el cuerpo del Señor, sabiendo que Él estaba siendo cuidado por dos guardias con una piedra enorme y con el sello del imperio. No había forma de entrar ahí. Ellas corrieron ese riesgo. Una vez más, si me tengo que identificar delante del guardia, me identifico. No tuvieron miedo a tomar ese riesgo. Juan 20, 19, no precisan buscarlo, yo lo busco acá, no se preocupen. Juan 20, 19 dice que los discípulos estaban con miedo y escondidos en ese momento. En ese momento no, es un poco más adelante, cuando Jesús se les aparece, después de resucitado, el relato de Juan nos cuenta que los discípulos estaban todos juntitos con miedo. Porque tenían miedo por su vida. Y estaban escondidos y con miedo. Estas mujeres, yo no sé si tenían miedo o no lo tenían, pero no lo demostraban, eso está claro. Porque fueron a ungir el cuerpo del Señor. Y si estas mujeres tuviesen miedo, evidentemente lo superaron. ¿Y por qué lo superaron? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Hay algo acá que nos muestra el texto que debemos descubrir, que supera, es la herramienta que hace que ellas superen el miedo. ¿Saben cuál es? El poder de Dios, obviamente, pero el amor hacia Jesús, el servicio. Amaron tanto a Jesús cuando Él estaba vivo y le sirvieron de tal manera que aún muerto, yo tengo que servir al Señor, yo quiero ir a servir al Señor. Pero la piedra, vieron que dice que mientras iban caminando, no es que se detuvieron, dieron marcha atrás, hicieron un concilio para ver qué hacían con la piedra. Mientras iban, ¿y la piedra? ¿Y qué hacemos con la piedra? El amor al Señor y las ganas de servir hicieron con que estas mujeres superasen ese probable miedo y temor. Los discípulos se escondieron, se guardaron ahí, Jesús se le tuvo que aparecer ahí dentro, después de resucitado, pero estas mujeres vencieron ese miedo, vencieron esos riesgos, asumieron esos riesgos. No tomaron el camino fácil. El camino fácil hubiese sido irse para otro lado.
Vamos a bajar un poco las aguas, vamos a esperar que la tormenta calme. Vámonos, María, Salomé, vámonos a otra ciudad un tiempito, vamos a tomarnos unas vacaciones. Ellas no tomaron el camino fácil. Amaron a Jesús cuando era fácil amar a Jesús, en la cresta de la ola, pero amaron a Jesús cuando era peligroso amar a Jesús. Era peligroso este primer día de la semana, Jesús había muerto 2 días antes. Era peligroso mostrar eso públicamente y ellas no dudaron en hacerlo. ¿Y qué pasó? Dios recompensa su fidelidad. Ellas fueron fieles servidoras amorosas del Señor y el Señor Dios las recompensa y ellas son las primeras testigos oculares de esta resurrección. Yo lo veo eso como un regalo de parte de Dios. A estas mujeres que fueron fieles, a estas mujeres que sirvieron al Señor con amor, con dedicación, incluso en la época cuando era difícil y peligroso hacerlo, ellas son recompensadas. Levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Versículo 5, entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron, pero él le dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Fueron las primeras que supieron de la historia, fueron las primeras testigos oculares de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, fueron las que vieron a ese ángel. El relato de Marcos nos dice un joven con vestiduras blancas y el resto de los evangelios nos hablan de un ángel que estaba ahí, así como vino un ángel a hablar con los pastores cuando Jesús nació, así como vinieron ángeles adorando a Dios y alabando a Dios y dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz junto a aquellos pastores. Ahora había un ángel acá, de nuevo, trayendo las buenas nuevas de que Jesús había resucitado, y aquellas mujeres que decidieron servir amorosamente al Señor fueron las primeras testigos oculares de la resurrección. Y yo me quedé pensando en ellas. Ellas salieron de su comodidad. De nuevo, no era cómodo servir a Jesús en esas circunstancias. Salieron de su comodidad, vencieron el miedo, vencieron la vergüenza. Yo me acuerdo siempre del relato de Pedro negando a Jesús. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Obviamente Jesús había dicho que eso iba a pasar, pero ¿qué era lo que movía? ¿Qué le dio? Le dio vergüenza, le dio miedo y un poquito de todo. ¿Y cuánta gente se avergonzó de haber estado con Jesús? Muchos de los que estuvieron con Jesús después se avergonzaron. Sin embargo, estas mujeres vencieron el miedo, vencieron la vergüenza. ¿Por qué? Porque querían servirle únicamente por amor, porque no iba a haber nada a cambio. Jesús en su cabeza para ellas estaba muerto. Y como amo tanto a Jesús, como amé tanto a Jesús, voy a ir a servirle una última vez. ¿Qué te impide a vos y a mí? ¿Qué nos impide servir al Señor? O mejor dicho, déjenme cambiar la pregunta. ¿Qué nos impulsa a servir al Señor? ¿Cuáles son tus motivaciones? Porque la motivación de estas mujeres era amor y devoción incondicional. No había otra cosa. La fe, exacto. Pero muchas veces, tristemente, déjeme que siga porque si no, me pierdo. Muchas veces servimos a Cristo o queremos servir a Cristo por tradición. ¿Sabes cuánta gente se acuerda de Jesús solamente en esta semana porque es Semana Santa? ¿Cuánta gente se acuerda solo de Jesús cuando necesita algo? No siempre nuestra motivación es la fe. Si tenemos una fe verdadera en Cristo, es porque entendemos que Él es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y eso tiene que llevarnos a movernos a pesar del miedo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la fecha del calendario. Entonces no siempre lo que nos motiva es un amor desinteresado. Y eso pasa fuera de la iglesia cristiana, pero pasa dentro de la iglesia cristiana también. ¿Qué te motiva a servir al Señor? ¿Sí? Yo ya he tenido discusiones a veces, ustedes ya saben de eso, incluso tal vez hayan presenciado alguna de esas discusiones amistosas, pero directas, porque hay personas que hacen algo y vienen y dicen, pastor, hice esto. Le digo, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Que el Señor bendiga ese trabajo, esa tarea que estás haciendo. Y andan como un perrito faldero esperando que yo les dé alguna actividad o que yo les diga algo que tienen que hacer.
Entonces yo ya paré de hacer eso, porque muchas veces las personas confunden el servicio a Dios como servirle al pastor. O servir a alguien, a un hermano, depende. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás sirviendo al hermano porque para quedar bien con el hermano? ¿O estás sirviendo al hermano porque hace parte del cuerpo de Cristo, igual que vos y yo? Y como amamos tan incondicionalmente al Señor, no hay miedo, vergüenza, no hay nada que tape ese amor y esa devoción incondicional. Entonces, vayamos a casa hoy pensando en el ejemplo de las mujeres, que cuando las circunstancias eran complicadas, cuando era el momento de tener miedo, cuando era racional tener miedo, cuando era lógico avergonzarse, ellas no lo hicieron, superaron ese miedo por amor y devoción incondicional al Señor, y eso se transformó ¿en qué? En servicio. ¿Los discípulos amaban al Señor? Por supuesto que amaban al Señor, pero estaban escondidos. Este amor incondicional se tradujo en servicio al Señor, servicio. Y ahí del 4 al 7 viene el anuncio de la resurrección. Entrando en el sepulcro vieron al joven sentado al lado derecho, vestido con ropajes blancos, se asustaron, le dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Ese es el anuncio de la resurrección. En Mateo 28:2, recuerden, la resurrección es una sola y está contada por 4 evangelistas, 4 escritores bíblicos, 4 personas que nos cuentan la historia. Marcos nos cuenta la historia de una manera y enriquecemos esa historia con otros detalles de otros evangelistas. Y Mateo 28:2 dice, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Acá está la confirmación de cómo cómo había llegado la solución al problema que estas mujeres tenían. ¿Quién nos va a remover la piedra? Mateo nos cuenta que fue el ángel. El ángel ese que estaba adentro fue el ángel que removió la piedra. Yo sé que todos sabemos eso, o que todos damos por descontado y hecho eso, pero la Biblia nos cuenta que fue exactamente así. Hubo un terremoto, yo no sé qué pasó con los guardias, si se pegaron un julepe bárbaro y salieron corriendo, pero la piedra fue removida por el ángel y se quedó adentro esperando a que llegasen estas mujeres para contarle las buenas nuevas. Al ya milagroso evento de la remoción de la piedra, rotura del sello, desaparición de los guardias, se le suma el mayor evento en la historia de la humanidad, la resurrección gloriosa de Jesús. Es una catarata de milagros esto. El sello que no se podía romper se rompió, los guardias que vigilaban no están, la piedra que no se podía remover se removió y Jesús venció a la muerte. Amén. Jesús venció a la muerte. Es el milagro mayor en toda la historia de la humanidad. Y el reino de Dios llega con poder. Definitivamente llega con poder a través de la resurrección de Jesús. Todo aquello que mencionamos en la introducción, lo de la justificación, lo de la regeneración, lo de la esperanza que vamos a tener un cuerpo nuevo, se cumple. Se cumple en ese momento con Jesús resucitado. Y la espera de miles de años llega al fin. Llega a su fin. Nosotros estamos viendo la historia desde este lado de la historia, con Jesús ya resucitado. Conocemos lo que pasó. Pero piensen en todas las personas que esperaron al Mesías. Y ahora se cumple definitivamente y completamente lo que ellos estaban esperando. Y vieron el detalle, yo me quedé pensando, ¿por qué dice el ángel, vayan, digan a sus discípulos y a Pedro? ¿Vieron cómo a Pedro lo deja como afuera a los discípulos? O le da un énfasis especial. No dice vayan y díganle a los discípulos este mensaje. Dice vayan y díganle a los discípulos y a Pedro este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. ¿Por qué este énfasis tan especial? Vamos en Marcos, una página para atrás, 14.
Marcos 14 del 27 al 30. Marcos 14 del 27 al 30. Jesús les dijo, está hablando con sus discípulos, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús está hablando con sus discípulos antes de morir y les está diciendo, ustedes se apartarán. Les está diciendo, a ustedes les va a dar miedito. Ustedes se van a ir. Jesús les está contando a los discípulos lo que iba a pasar. Y no solo les dice que ustedes se van a ir porque van a herir al pastor y las ovejas se dispersarán, sino que después yo resucitaré, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús les estaba contando lo que el ángel les está contando ahora a las mujeres. ¿Me siguen el mensaje hasta ahora? ¿Hay alguna falla? No. Le está diciendo, voy a morir, ustedes se van a dispersar, se van a ir, y después voy a resucitar y voy a ir a Galilea. ¿Y qué pasó? ¿Quién aparece ahí? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. El gran Pedro, ¿no? Pedro, imposible. Te van a venir a buscar y yo voy a estar ahí. Se van a ir todos ellos se van a ir a esconder a una casa. Yo voy a estar acá contigo. El corazón de Pedro estaba tan preocupado por su actitud, por lo que él quería hacer o por lo que él creía que iba a hacer, que no escuchó que Jesús les dijo, después que yo haya resucitado, iré con ustedes a Galilea. ¿Vieron cómo el orgullo nos hace perdernos de cosas importantísimas? Si Pedro hubiese sido un poquito menos orgulloso, si Pedro hubiese sido un poco más tranquilo, si Pedro hubiese prestado más atención a lo que Jesús hubiese dicho, hubiese aprendido en ese momento de que Jesús iba a resucitar. Se hubiese acordado. Y esto pasó unos días antes. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, no le bastó eso, dice que con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Le apretaron el zapato a Pedro. Pedro niega a Jesús. Inmediatamente que niega a Jesús, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Entonces yo considero, me parece interesantísimo lo que Marcos relata acá. Vayan, señoras, ustedes 3 que acaban de presenciar el milagro más grande de la historia, vayan a los discípulos que están allá escondidos, como dijo el Señor que se iban a dispersar, y recuérdenle lo que Él ya les dijo, que una vez resucitado iba a ir a Galilea. Y díganselo a Pedro también, porque el asunto de toda esta conversación, que era con los discípulos, tuvo su desenlace en algo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. A mí me parece súper relevante y súper importante. ¿Por qué? ¿Como una forma de meter el dedo en la llaga de Pedro? No, al contrario. Es una segunda oportunidad que Jesús le está dando a Pedro, que Dios le está dando a Pedro. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, el que había dicho que no pasaba nada, que él iba a estar ahí conmigo siempre. Andá y decile. Es una oportunidad más para que le estoy dando a Pedro. El Señor va a restaurar a Pedro. El Señor ya lo restauró, ¿no? Pero desde este punto de vista, las mujeres saliendo de ahí, yendo a hablar con los discípulos y con Pedro, el Señor iba a restaurar a Pedro. Parece una idea ahí que queda en una línea, en un versículo, pero es extremadamente importante. Pedro había negado a Jesús. Su orgullo lo había llevado a decirle cosas a Jesús y a tapar lo que Cristo le estaba diciendo. Voy a resucitar y voy a ir a Galilea. Y él no escuchó eso. Y vos y yo necesitamos urgentemente aprender que nuestro orgullo es pecado y tapa nuestros oídos y no podemos escuchar claramente lo que Jesús está diciéndonos. Pero pertenecemos
al cuerpo de Cristo, y así como el Señor le dio una segunda oportunidad a Pedro, andá y contale a los discípulos y contale también a Pedro, cuéntenle específicamente a Pedro, a ver si se acuerda ahora de lo que le dije, que iba a ir allá a Galilea con ellos. Y dice el versículo 8, y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Cuál fue la respuesta de estas mujeres? Huyeron con miedo y temblando. Y yo pregunto, ¿y quién no? ¿Quién no va a huir con miedo y temblando? ¿Cómo asimilar esta noticia? ¿Cómo asimilar todo? La piedra, el gran temblor que hubo en la mañana, ahora empieza a cuadrar todo. El gran temblor era porque vino el ángel, removió la piedra. Cristo resucitado, no está el cuerpo. Nos dice que vayamos a los discípulos. Gran miedo, gran temblor. Es una reacción compleja la que tienen las mujeres, pero es totalmente entendible. Pero el tema es que no termina ahí. Esta no fue la reacción de las mujeres permanente. Marcos 16:10, 2 versículos adelante, dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, María Magdalena, se negaron a creerlo. O sea, todavía estaban ahí los discípulos que sí, que no. Pero el énfasis que quiero mostrarles ahora es que las mujeres vencieron ese temor. Ese temor no fue algo permanente. Ese miedo no fue algo permanente. Mateo 28:8 lo mismo. Lo busco yo, no se preocupen. Mateo 28:8 dice, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor, pero gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. ¿Tenían miedo? Sí, es verdad. Es razonable que tuviesen miedo. Es hasta lógico que tuviesen miedo. Pero ese miedo no fue permanente. Ellas salieron corriendo. El gozo venció al miedo. El pastor Sugel Michelén dice en un librito pequeño que está digitalmente al alcance de todos, un libro que se llama 3 días que cambiaron la historia. Él dice que este mensaje de las mujeres saliendo a contar a los discípulos es una evidencia incidental de la verdad histórica de la resurrección. Déjenme explicar esto de otras maneras. Este mensaje fue cuestionado. Hasta el día de hoy hay gente que no cree que Jesús haya resucitado. Hay gente que cree que los discípulos inventaron una historia. Y lo que Sugel Michelén, el pastor Sugel Michelén, nos está contando en ese pequeño librito es, si los discípulos hubiesen inventado esta historia, no la colocarían en boca de mujeres. Las mujeres no eran dignas de crédito en aquella época. Lo que la mujer decía no era válido para la sociedad en aquella época. Si ese relato hubiese sido falso, nunca hubiese sido, a ver, ¿quién va a contar lo de la resurrección? No. La Biblia dice que fueron las mujeres porque fueron las mujeres. Si hubiese sido un relato falso, hubiesen puesto cualquier hombre acá en la resurrección. No, fueron las mujeres. Y el relato bíblico nos cuenta cómo los discípulos estaban llenos de miedo. Si hubiese sido un relato falso hecho por los discípulos, no se iban a colocar a ellos mismos con miedo, escondidos. Es una muestra más de que este mensaje es verdadero. Entonces, resumiendo, estoy llegando al final. Por la resurrección gloriosa de Cristo, nosotros somos regenerados y somos justificados, como hablamos al principio. Por esa resurrección nosotros vamos a obtener un día, cuando estemos con el Señor, cuerpos perfectos. Cuando estemos con el Señor. Aprendimos también esta mañana, y te invito a que medites en esto, que las mujeres, aquellas mujeres, fueron motivadas por un amor incondicional a servir al Señor. Y yo te invito a que pienses, ¿qué es lo que te motiva a servir al Señor? ¿Te motiva el amor incondicional hacia el Señor o te motiva otra cosa? Porque si es otra cosa, no es servicio a Dios. Puede ser trabajo, puede ser un trabajo en un ministerio, pero no es servicio al Señor. Aprendamos de aquellas mujeres que sirvieron incondicionalmente al Señor. Ahora, ¿por qué ellas amaron incondicionalmente al Señor? Porque lo conocían. Tal vez vos y yo no consigamos amar incondicionalmente al Señor porque no lo conocemos profundamente.
Es importante que conozcas a Dios para que puedas amar incondicionalmente a Jesús. Esta historia puede sorprendernos, como pasó con estas mujeres, pero esa sorpresa es superada por el gozo y la alegría de saber que Jesús está vivo. No seamos orgullosos como fue Pedro, porque el orgullo tapa nuestro oído, no conseguimos escuchar al Señor. Seamos amorosos, servidores del Señor Jesús resucitado. Cristo está vivo, Jesús resucitó. Necesitamos compartir esta buena noticia con todos. Vamos a orar, pero antes de orar, déjenme decir que si alguno de nosotros hoy no conoce a Cristo personalmente, y esto quiere decir, de oídas había conocido a Jesús, en Semana Santa me acuerdo de Él, a veces recuerdo de Él, no, yo te estoy presentando al Salvador, que te lleva al cielo. Es el Salvador que dio su vida como sacrificio sustitutorio por nosotros. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado, pero yo soy bueno. Las obras, tus obras y mis obras no valen para la salvación. La Biblia dice eso. La Biblia dice que la salvación solo viene por aceptar, entender en lo profundo de mi corazón que Jesús es el único que puede salvarme, porque es el único perfecto que vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta es la que nos justifica. Esa muerte de Jesús y esa resurrección de Jesús necesitan ser entendidas con la cabeza, claro que sí, pero necesitan ser aceptadas en fe, con fe en el corazón. Y si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es que no debemos desperdiciar oportunidades. No desperdicies la oportunidad de acercarte a Dios. Si estás hoy acá, es por un propósito, por un mensaje, con un objetivo de que te des vuelta a Dios y entiendas de que Dios es el único que te puede salvar. Y si vos ya conoces a Cristo, el hecho de estar en una iglesia, el hecho de ser cristiano, tiene que hacernos entender el poder maravilloso y milagroso del amor servicial a Cristo. El servicio en el cuerpo de Cristo no es una obligación. El servicio en el cuerpo de Cristo no es una orden del apóstol Pablo. El servicio en el cuerpo de Cristo es una muestra más de que soy salvo por Él. Soy salvo por Él, lo conozco y lo conozco de tal manera que lo quiero servir. Estas mujeres querían servir a Cristo pensando que Él estaba muerto. Imagínense cómo lo sirvieron después que lo vieron resucitado. Nosotros ya sabemos el final de la historia, sabemos que Cristo está preparando un lugar para nosotros y que Él está vivo, sentado a la diestra de Dios. Entonces sirvamos a Dios con amor incondicional. Jesucristo está vivo. Vamos a orar.